Centro para la Excelencia Académica. Análisis estadístico que nos presenta la plataforma Moodle en pruebas, por ejemplo, podría ser pruebas de opciones múltiples, incluso pruebas de verdadero o falso, ¿verdad? Que haya una selección de unas opciones en esa pregunta. Así que los objetivos que nos proponemos abarcar hoy está identificar las mejores prácticas al momento de analizar una prueba objetiva con esas estadísticas, presentar algunos elementos psicométricos de las pruebas objetivas de manera panorámica global y aplicar estos conceptos con un ejemplo de las estadísticas de análisis de ítems en Moodle, y ese ejemplo pues lo voy a traer de uno de mis exámenes. Lo primero es cómo uno tiene acceso a las estadísticas, que quizás algunos de ustedes pues puede ser que no conozcan. Voy a entrar a uno de mis cursos. Aquí yo tengo, ¿lo están viendo? Sí. Aquí yo tengo el examen parcial, un examen parcial que se dio hace como 2 semanas, ¿verdad? Voy a entrar, usted entra a la actividad que usted generó, y aquí en este botón, que es el menú de acciones, que parece como una ruedita, pues usted pulsa ahí y entra a las estadísticas. Entra a las estadísticas. Aquí es que usted va a ver las estadísticas que generó Moodle de ese examen. Este examen constaba de 17 preguntas, tenía un tiempo limitado de 1 hora y 40 minutos, le di a los estudiantes un poquito más de tiempo, así que tenían 1 hora y 40, participaron 19 estudiantes, que es la sección completa, y entonces me presenta unas estadísticas primero del examen, una estadística del examen que nos vamos a referir a ellas ya mismo, y me dice varias, ¿verdad? Lo que se está midiendo. Voy otra vez a la ventanita de menú de acciones para ir a estadísticas. Aquí en los resultados, pues hay varias opciones. Una le presenta las preguntas, pero la única que da datos estadísticos es la sección de estadísticas. Y voy a agrandar esto. Ok. Me dicen si se ve bien. Se ve mejor ahora. Okay. Se ve mejor. Bien. Julio, íbamos por el número Sí, de correcto. primero. Bueno, tenemos ahí el número de estudiantes que tomó el examen. El número de intentos, pues lógicamente solamente lo podían tomar una vez. Hay algunas veces que uno le puede añadir, ¿verdad?, que lo tome más de una vez, pero eso va a tener un efecto en alguna de las estadísticas, así que deben tener cuidado, porque puede cambiar alguna de las estadísticas significativamente. Si ustedes se fijan, en este caso, hay algunas estadísticas que todas son iguales, 84.62, porque solamente lo intentaron una vez. Tienen ahí los promedios, tienen la mediana, la desviación estándar, el sesgo, tienen la kurtosis, el coeficiente de consistencia interna, la razón de error y el error estándar de medición. Esa sería lo relativo al examen. Luego entonces ustedes más abajo, si siguen bajando, van a tener las estadísticas pregunta a pregunta. Y en esas estadísticas ustedes van a tener, por ejemplo, el índice de facilidad, que también se conoce como el índice de dificultad, la desviación estándar del ejercicio del ítem, y otras estadísticas que vamos a estar viendo más adelante, ¿verdad?, donde no vamos a entrar en todas, pero ahí las más importantes: el índice de facilidad, la desviación estándar, el índice de discriminación y la eficiencia discriminativa del índice. Esa es lo que vamos a estar discutiendo más adelante. Y si siguen bajando, ¿verdad?, van a ver entonces una gráfica de cómo se comportaron los ítems, pero ahí comparando el índice de facilidad con el índice de discriminación. Y si ustedes se fijan, hay un ítem, el 7, que no tiene la barra anaranjada,
y vamos a ver por qué, ¿verdad? ¿Qué ocurrió con ese ítem que no tiene la barra anaranjada? Y lógicamente hay unos ítems donde la barra anaranjada es más alta que el índice de facilidad. Ahí veo 3 ítems, ¿verdad? El 5, el 15 y el 17. Y entonces en algunos otros, por ejemplo, el 10, el 12 y el 14 está bastante baja comparada con el índice de facilidad. Así que esto lo vamos a estar viendo más adelante qué nos dice. Ahora entonces yo voy a seguir compartiendo pantalla, Sí, ¿verdad? voy a salir. Ok, Adelante. bien. Esto es lo que se conoce como un ambosado, ¿verdad? Cuando yo voy a compartir pantalla, no puedo buscar otra opción que no sea la pantalla completa. O sea que por eso es que tengo este problema. Así que lo lamento, ¿verdad? Porque no me da la otra opción. Bien, entonces vamos a seguir con la presentación. Como les decía, ¿verdad? En este caso, esto fue lo que ustedes vieron, no sé si lo están viendo ahí. Sí, se ve. Esto fue lo que ustedes vieron de ese examen, el reporte de estadísticas de examen, ¿verdad? El reporte de estadísticas de examen, pues como ustedes vieron, tiene todas esas estadísticas que las vamos a ir viendo una a una. El índice de facilidad, la desviación estándar, la calificación aleatoria estimada, ponderación deseada, peso efectivo, etcétera, ¿verdad? Y esta sería de las preguntas, lo que vieron en la segunda parte, que fue esta que está aquí, esta visión, ¿verdad? De esa hoja. Y después vieron la información gráfica. ¿Okay? Vamos a empezar con las preguntas, la general. Le dan la calificación promedio. Pues miren, esa calificación que se da ahí es el promedio porcentual de todos los estudiantes. Es como si usted dijera, el estudiante obtuvo 30 de 34, ¿qué por ciento es eso? El estudiante obtuvo 17 de 34, pues eso es 50%, ¿verdad? Así. O sea que se calcula el promedio del total del examen utilizando la puntuación del estudiante y entonces se promedian esos por cientos. Se espera que una prueba balanceada, uno esperaría que la prueba que uno diseña, ¿verdad? En términos teóricos, tenga una dificultad media. Eso es lo que se espera en toda prueba, tenga una dificultad media. ¿Qué es una dificultad media? Una dificultad media es que los estudiantes, básicamente entre el 50 y el 75% de los estudiantes, pues obtengan puntuaciones buenas, ¿verdad? Así que en ese caso, una calificación promedio debe encontrarse entre 50 a 75, es lo que se sugiere. Los valores fuera de estos límites requieren un análisis de las preguntas en términos de su facilidad o dificultad, porque si bajó de 50 quiere decir que el examen resultó ser demasiado difícil para los estudiantes, y si superó, digamos, 80, pues el examen resultó ser muy fácil. Así que el problema aquí es que si usted le da más intentos al estudiante, o sea, le permite que el estudiante tome el examen más de una vez, pues eso va a conducir a promedios más altos. Por eso es que mi sugerencia usualmente es que solamente sea un intento. Lógicamente, este examen era el primer examen del semestre. Yo lo hice fácil, no lo hice muy difícil. El examen yo lo hice intencionalmente fácil para, ¿verdad? Que fuera un examen que motivara al grupo a seguir hacia adelante. Ya ellos habían hecho otras actividades y se estaban considerando para su nota parcial, pero el examen que lo hice de mitad de semestre, traté de hacerlo en el lado fácil, no de mediana dificultad, sino mediana dificultad hacia el lado fácil. Así que los resultados que obtuve fueron así, porque si usted se fija aquí, por ejemplo, aquí el promedio de los primeros intentos fue 84.52, así que superó el 75%, ¿ves? Y eso fue intencional, o sea, no fue que me resultó extraño, sino que lo hice así. Pero si usted quiere, es un examen que usted, ¿verdad?, interesa distinguir realmente si los estudiantes dominan ese contenido de manera obvia, pues entonces trate de hacerlo de mediana dificultad. La mediana de la calificación lo que me dice es el valor del centro
Y quiere decir que bajo ese valor de la mediana se encuentra el 50% de los participantes, de los estudiantes, y sobre ese valor se encuentra el otro 50%. En este caso, para este examen, la mediana fue 88. 88 a 24, quiere decir que el 50% de los estudiantes sacó más de 88, lo que lo hace un examen muy fácil, ¿verdad? Y el otro 50% obtuvo puntuaciones menores a 88. ¿Okay? La desviación estándar es una medida de cuán dispersos están esas calificaciones alrededor de la media. Es una medida de variabilidad y es básicamente la raíz cuadrada de la varianza, que es otra medida de variabilidad, que la varianza lo que me dice es el promedio de las desviaciones cuadradas que se toman a partir de la media. Quiere decir que yo puedo saber aquí si el grupo, las puntuaciones de los estudiantes fue bastante homogénea con respecto a esa media o demasiado heterogénea con respecto a la media. Se dispersaron más, ¿verdad? Hubo puntuaciones bien bajitas y hubo puntuaciones altas, hubo una dispersión mayor. Pues se esperaría que en un examen bastante balanceado esa medida de dispersión llamada desviación estándar se encuentra entre 12% y 18%. En este caso, esa desviación estándar fue 19, o sea, fue un poquito más alta, porque lógicamente, ¿verdad? Era un examen fácil. Pero fíjense que no se apartó tanto de 18. Así que si su desviación estándar está entre 12 y 18, si es mayor de 18, pues hubo más dispersión. Si es menor de 18, digo de 12, pues hubo menos dispersión. Los datos están más agrupados. El sesgo. El sesgo en una distribución es una medida de la asimetría de esa distribución de calificaciones. Cuando el sesgo es 0, implica que la distribución es perfectamente simétrica. Los valores positivos, o sea, si un sesgo positivo indican una cola a la derecha. O sea, un sesgo positivo lo que indicaría es que hubo un estudiante que sacó perfecto, digamos, y se alejó demasiado del próximo, que a lo mejor sacó 80, y ese valor de 100 hace que la media se mueva hacia la derecha y produce una distribución asimétrica, positivamente asimétrica. Si tiene un valor extremo negativo, digamos, hacia la izquierda, lo que quiero decir es un valor pequeño, o sea, un estudiante que, por ejemplo, sacara 0 en el examen, pues eso va a llevar esa distribución hacia la izquierda y va a mover la media hacia el lado del sesgo. Quiere decir que la distribución, ¿verdad?, es asimétrica negativamente. Esto es una diagrama de esa asimetría. Y en el caso, por ejemplo, de la curva normal, ¿verdad?, que es asimétrica, la del centro, ese eje de simetría está produciendo dos áreas de la curva simétricas. O sea, una es una imagen de espejo de la otra. En el de la izquierda, la verde, curva de asimetría negativa, pues eso es un valor extremo negativo que produce, ¿verdad?, baja la media. Si usted va a utilizar la media como una medida para tomar decisiones, establecer una fórmula, ¿verdad?, como hacen muchas personas para asignar notas, debería pensarlo si tiene una simetría negativa o si tiene una simetría positiva, porque en este caso no es la mejor medida la media. Posiblemente debería pensar en la mediana. ¿Ok? Igual pasa con la curva de asimetría positiva, que serían valores extremos hacia el lado, ¿verdad?, mayor de puntuaciones. En este caso, se debe intentar obtener un valor de sesgo de -1. Y si fuera muy negativo, o sea, que fuera menor de -1, esto puede indicar falta de discriminación entre los estudiantes a los que les va mejor que al promedio. En otras palabras, lo que está diciendo ahí, mira, si tiene un sesgo negativo, esto puede ser que no haya discriminación, no haya buena discriminación en ese examen y por lo tanto debes ajustarlo, ¿verdad? Si tiene valores demasiado positivos, demasiado grandes, mayores a 1, esto puede indicar falta de discriminación también cerca de una calificación umbral. Por ejemplo, si usted va a tener, si ese examen es un examen de un curso que es aprobado o no aprobado, posiblemente usted establece un punto de corte para ese curso, ¿no?, cualquiera que sea,
digamos que usted dice que solamente pasarían los de 70% más, pues si usted tiene valores positivos muy grandes, pues no va a poder discriminar para poder, ¿verdad?, adjudicar ese aprobado o reprobado, porque prácticamente todos pasarían, ¿ok? Así que es una consideración que debe tomar aquel docente que tiene cursos donde se va a adjudicar, ¿verdad?, aprobado o no aprobado. La kurtosis, esta medida determina el grado de concentración que representan los valores en la región central de la distribución. Entonces se calcula un coeficiente de kurtosis y con ese coeficiente se puede indicar si existe una gran concentración de valores, ¿verdad?, cerca de esa media, que es la región central de la distribución. Y en el caso de que esa kurtosis sea mayor de 0, pues se le dice que la curva es leptocúrtica, que tiene, ¿verdad?, o sea, esta área es bien pronunciada hacia arriba, ¿verdad?, bien alargada. Cuando la kurtosis es 0, pues se dice que la curva es mesocúrtica y, por ejemplo, la distribución normal tiene una kurtosis de 0. Cuando la kurtosis es negativa, pues la distribución es platicúrtica, es bastante aplastada, ¿verdad? Y están bien dispersos esos valores alrededor de la media. ¿Cómo se interpreta la kurtosis? Pues, de nuevo, trate de obtener un valor en el rango entre 0 y 1. Un valor mayor a 1, en este caso, puede indicar que el examen no está discriminando muy bien entre los estudiantes de alta habilidad o los de baja habilidad y aquellos que son promedio. Porque realmente el índice de discriminación lo que hace es que determina, ¿verdad?, cómo ejecutan los estudiantes de polos opuestos, o sea, el grupo de alta habilidad con respecto al de baja habilidad. Eso es lo que hace el índice de discriminación. Pues en este caso, cuando esa kurtosis es mayor de 1, pues realmente no se ve la discriminación, ¿verdad? El ítem no discrimina. Y entonces, pues, puede ser que tenga problemas, sobre todo si es un curso en que se va a adjudicar aprobado o reprobado. El coeficiente de consistencia interna en psicometría, básicamente a lo que se refiere es que si usted administra una prueba un número infinito de veces, ¿verdad?, esto es un concepto teórico, un estudiante debe obtener puntuaciones bien parecidas en esas múltiples administraciones de esa prueba. Y eso implica, ¿verdad?, confiabilidad, una confiabilidad en la prueba. En este caso, el coeficiente de consistencia interna que se calcula es el alfa de Cronbach, porque es una prueba de opciones múltiples. Y con este tipo de prueba es bien difícil obtener consistencias internas mayores a 0.90. Es bien raro que con este tipo de pruebas, que son las mejores, ¿verdad?, coeficientes de confiabilidad. Pero para esta administración, para este ejemplo, y para cualquier examen que ustedes muden, cualquier valor mayor a 75% es satisfactorio. Si usted obtiene un coeficiente de consistencia interna que es inferior al 64%, quiere decir que el examen completo no es muy confiable y debería revisarse. Y lógicamente, al revisarlo, tiene que considerar las estadísticas de discriminación, eficiencia discriminativa que tiene el ítem, además del coeficiente de facilidad. Un valor bajo, en este caso de consistencia interna, indica, ya sea que algunas preguntas no son muy buenas para discriminar entre estudiantes de diferente habilidad, y por eso la diferencia entre las puntuaciones en gran medida están asociadas al azar. O sea, lo que puede estar ocurriendo aquí es que el ítem no discrimine, digamos, porque hubo estudiantes que adivinaron, o puede indicar que algunas de las preguntas están evaluando un rasgo diferente que el resto de las preguntas. O sea, que a lo mejor es un ítem que era muy difícil, medía otro rasgo que no fue, ¿verdad?, discutido en clase, y que no fue muy homogéneo ese examen midiendo ese rasgo. Cuando uno dice el rasgo, pues digamos la competencia, los objetivos
que nos habíamos trazado, etcétera. Esto a veces pasa cuando profesores, por ejemplo, le dicen a los estudiantes, yo no voy a discutir el capítulo 4 y 5, ustedes son, ¿verdad?, responsables de leerlo y voy a incluir preguntas ahí. Posiblemente ocurra esto, ¿verdad?, que ese coeficiente de consistencia interna se afecte grandemente. Así que usted lo que tiene que hacer es, si tiene valores menores a 64, cotejar las preguntas a base de las estadísticas que cada pregunta va a tener en esa plantilla de Moodle y determinar, ¿verdad?, en qué medida se considerará para la nota o no se considerará. Porque si es bastante frecuente que los estudiantes, incluso los estudiantes de alta habilidad, lo obtuvieron mal, pues puede ser que ese ítem estaba causando lo que le llaman en psicometría ruido en esa prueba, ¿verdad? Así que le llaman, le causa ruido. Causa ruido es que tiene estadísticas pobres, que puede incluso ¿verdad?, apuntar a una deficiencia en la estructura del ítem en términos de la manera en que fue redactado o posiblemente que tenía más de una opción que fuera correcta. Así que siempre es bueno hacer uso de estas estadísticas porque nos pueden dar luz sobre la naturaleza de los exámenes que estamos haciendo, la calidad del examen que estamos haciendo. Sobre todo, si usted, ¿verdad?, eventualmente va a utilizar este examen en algunas otras ocasiones, pues puede irlo mejorando. La tasa de error es otra estadística que presenta Moodle, que aquí se estima el porcentaje de la desviación estándar que se debe a efectos aleatorios en lugar de diferencias genuinas en la habilidad de los estudiantes. O sea, la tasa de error puede ser producida por el efecto de adivinar, que son efectos aleatorios, y que realmente no está midiendo esa de manera genuina la capacidad de ese estudiante con en esa temática. Valores de esa tasa superiores al 50% no pueden considerarse satisfactorias. Implican que menos de la mitad de la desviación estándar se debe a diferencias en habilidad y que el resto son efectos aleatorios. O sea, que prácticamente hubo posibilidad de que se adivinara bastante en ese examen. Y entonces, pues, tiene que empezar a hacer ajustes en esa pregunta. Si esa tasa de error, ¿verdad?, es mayor del 50%. Y aquí tenemos una relación entre el coeficiente de consistencia interna y la tasa de error. Por ejemplo, fíjense, mientras más alto es el coeficiente de consistencia interna, menor es la tasa de error, ¿verdad? Pero según va aumentando el coeficiente, según va disminuyendo el coeficiente de consistencia interna, va aumentando la tasa de error. Si uno dice que uno va a aceptar un coeficiente de consistencia interna de 75%, pues estaría pensando que ese examen va a tener una tasa de error de 50%. Quiere decir que debe considerar, ¿verdad?, revisar las preguntas porque posiblemente el efecto de adivinar es bien alto en ese examen. ¿Okay? Y el efecto de adivinar muchas veces se da por errores en la construcción del ítem, errores en las opciones que se hacen, son muy débiles muchas veces, ¿verdad? Errores, por ejemplo, como que el que escribe, el que está redactando la prueba, se enfoca mucho en la respuesta correcta y descuida las opciones que no son, ¿verdad?, los distractores, o que utiliza, por ejemplo, muchas veces todas las anteriores, ninguna de las anteriores. Eso pasa mucho, ¿no? El estudiante ve que se abusó mucho de eso y que realmente están ahí de manera decorativa. Y entonces se da cuenta que si son 5 opciones, va a escoger entre 3 y va a tener mayor probabilidad de adivinar. Por eso es que no se estimula el uso inadecuado de todas las anteriores o ninguna de las anteriores. Y yo he visto exámenes donde se abusa mucho de eso, ¿no? Y entonces eso causa que se adivine, ¿verdad? Y eso entonces, fíjense que está relacionado con el coeficiente de confiabilidad. Permiso, profesor. Ajá. Tenemos una pregunta en el chat de Brenda. Nos pregunta si el cálculo del coeficiente de consistencia interna sería en el caso de que los ítems del examen sean los mismos para todos los estudiantes y no
que aparezcan aleatoriamente de un banco de preguntas. Es cierto. El coeficiente de consistencia interna, yo entiendo, y esto me lo corrige Joel, que debe ser, bueno, se calcula de todo el examen. O sea, no es ítem por ítem. Es un cálculo de toda la prueba. Cuando usted sustituye, o sea, estamos hablando aquí, si entendí la pregunta de Brenda, a lo que se refiere es que si yo tengo 3 estudiantes y selecciono de un banco de preguntas, y entonces a cada estudiante le puede tocar preguntas distintas, es lo que está refiriéndose Brenda. Si el coeficiente de consistencia interna se calcula de esa diversidad de preguntas que se ¿verdad? Seleccionaron en esa selección aleatoria de preguntas, yo me imagino que lo que, y entiendo yo que lo debe calcular, ¿verdad? Sí. La prueba, que cuando se hace eso, uno debe asegurarse que esa selección aleatoria de preguntas haya sido estudiada, ¿verdad? De manera psicométrica y que las preguntas tengan niveles de dificultad parecidos, o sea, estadísticas parecidas, porque si son estadísticas bien diversas, eso va a tener un efecto en ese coeficiente de consistencia interna que como quiera Moodle lo va a calcular, ¿verdad, Joel? Entiendo yo. Sí, se calcula, digo, hasta yo no soy un experto en esto ni nada por el estilo, pero se calcula a base del examen, de la totalidad de los exámenes, ¿no? Independientemente sean aleatorios o no. Como quiera, yo voy a buscar más información sobre eso para asegurarme que es así. Y entonces, pues ahí es donde viene la importancia, ¿verdad? De que dependiendo del valor que uno tenga en estas estadísticas generales, ir a los exámenes específicos, las preguntas específicas, ¿verdad? Y ir mirando los coeficientes, las estadísticas, ¿verdad? El índice de discriminación y ese tipo, el índice de facilidad. Por ejemplo, les voy a dar el ejemplo de cuando yo colaboro con el College Board en una de las pruebas y nosotros hacemos análisis estadístico de las pruebas. Las pruebas que da College Board en la mayoría de los casos tienen distintas formas, forma 1, forma 2, forma 3, ¿verdad? Para que haya una diversidad de exámenes en ese salón. Quiere decir que no solamente están aleatorizados los ítems, sino que hay ítems diferentes en diferentes formas que miden lo mismo. Pero esos ítems, esos ejercicios que se incorporan diferentes en esas pruebas, tienen que haber pasado por el sedazo del análisis estadístico particular y se incorporan ítems que tengan las mismas estadísticas dentro de un porciento de error del 5% parecidas en cada uno de ellos. Quiere decir que en la forma 1, forma 2 y forma 3 va a haber ítems diferentes, pero digamos que hay esos 10 ítems en las 3 pruebas pasaron por un examen riguroso de estadísticas y son bien similares. Así que, ¿verdad? Porque lógicamente cuando se hace la consistencia interna de toda la prueba se incluyen todas las formas. Así que entiendo que así que debe ser, porque si no, Brenda va a tener un efecto bien, ¿verdad? Particular en el cálculo de ese coeficiente. A lo mejor no te está dando la realidad si las estadísticas son bien diversas. Si tú incorporas un ítem bien difícil en una de las pruebas y otro bien fácil del mismo tema en otra de las pruebas. Aclaré la pregunta. Sí, profesor. Muchas gracias. Ok. Bien. Entonces, el error estándar es la desviación estándar que se calcula multiplicada por la tasa de error y dividida entre 100. Entonces, estima qué tanto de la desviación estándar se debe a efectos aleatorios. Pues porque uno siempre puede considerar que en una prueba, ¿verdad? Uno de los elementos de los estudiantes el adivinar. Es una medida de la incertidumbre en la calificación de cualquier estudiante. Recuerden que toda medición, y eso yo siempre lo recalco en todos los talleres, toda medición que se hace con un instrumento que ha sido elaborado por un docente y que se hace con la mejor intención de evidenciar el progreso en los objetivos y en las competencias que se están enseñando con la mejor intención, es una medida aproximada
del conocimiento que tiene ese estudiante o de la destreza o la competencia que tiene el estudiante. Quiere decir que en este caso, ¿verdad? Es una medida de incertidumbre, como todo instrumento. Si el mismo estudiante toma otro examen equivalente, uno esperaría que tuviera dentro de más o menos un error estándar de la calificación. Quiere decir que ese error estándar usualmente debería ser más o menos 1, pero nunca lo es, ¿verdad? Nunca lo es. Y esta es el concepto psicométrico de puntuación en una prueba, que el valor observado, que es el valor ¿verdad? Que uno ve en esa prueba, la puntuación que el estudiante obtiene, tiene dos componentes, un valor real, hipotético, y un componente de error. Ese componente de error puede estar, ¿verdad? Ser aleatorio y estar asociado en otros, ¿verdad? Como en muchos casos, a que el estudiante adivine o que se copie, por ejemplo, ¿verdad? Así que esos son aspectos aleatorios que se dan, que uno no tiene control de ellos, y más en este ambiente virtual. Entonces, ¿cómo se interpreta el error estándar? Cuanto menor sea ese valor, mejor es el examen. Pero es difícil lograr que ese error estándar sea inferior al 5 o 6%. Eso es bien difícil. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Que ese error estándar sea entre 5 y 6. Si excediera ese error estándar el 8%, es probable que una proporción sustancial de los estudiantes estén erróneamente calificados. En el sentido que las calificaciones otorgadas, me perdonen los errores, no indican con exactitud sus habilidades verdaderas. Y posiblemente sea, ¿verdad? En la construcción del ítem, cuando los errores estándar son bien altos, pues posiblemente los estudiantes ¿verdad? Hay mucho error en la prueba, es lo que tiene problemas. Lo que hace, por ejemplo, College Board con el error estándar en toda prueba que da, le adjudica ese puntaje al estudiante. Quiere decir que si un estudiante en una prueba saca 120 y el error estándar es 6, pues le da 126, se lo adjudica a favor al estudiante. Que eso es algo que, ¿verdad? Usted, si el error estándar en la prueba que usted da excede el 8%, una recomendación es adjudicarle unos puntos adicionales al estudiante, ¿verdad? O no es que no están obligados, pero porque el examen tuvo ruido, lo que se conoce como ruido, y posiblemente un estudiante de alta habilidad salió bajo por deficiencias en la misma prueba, no por sus habilidades. El estudiante no pudo demostrar su habilidad porque el examen tenía un error. Así que es una consideración que deben tener cuando estén evaluando sus pruebas, ¿verdad? Esos intervalos en algunas de estas estadísticas para tomar decisiones. O mire, cotejar la prueba, ¿verdad? Y ver cuál fue el error en el ítem, etcétera, porque más adelante vamos a ver algunos de los ejemplos. Entonces, cada pregunta, fíjense que cuando Joel pasó los resultados de la prueba, la primera parte era con el examen. Todo esto es con relación al examen. Ahora vamos a ver lo que cada pregunta nos dice. Pues cada pregunta tiene una serie de estadísticas asociadas a ella, que son el índice de facilidad, que en mi caso como, ¿verdad? No voy a decir experto, pero como estudioso de la psicometría, aunque en mi preparación en estadística yo hice un minor en psicometría, pues no le llamamos índice de facilidad, se le llama índice de dificultad. Y la interpretación es inversa, pero aquí le llaman índice de facilidad y ese es el concepto que yo voy a trabajar aquí. Para cada pregunta está la desviación estándar. Según para el examen hay una desviación estándar de toda la prueba, para cada pregunta hay una desviación estándar de cómo contestaron los estudiantes. Aquí la desviación estándar está centrada en la diversidad de respuestas que hubo de ese estudiante a esa pregunta. Está lo que se conoce como la calificación aleatoria estimada, que es otra de las estadísticas que nos provee Moodle, la ponderación deseada, el peso efectivo, el índice de discriminación y la eficiencia discriminatoria. De aquí, para mí, los más importantes son el índice de facilidad, la desviación estándar, el índice de discriminación y la eficiencia discriminatoria, aunque voy a mencionar todo, ¿verdad? Pero le voy a dar más énfasis a esos 4.
El índice de facilidad. Ok. Esto lo que hace es que busca la puntuación promedio de los estudiantes en el ítem, ¿verdad? Entonces, básicamente en el índice de dificultad sería una proporción, ¿no? Una proporción. En este caso, si el índice de facilidad es 5% o menos, el ítem fue extremadamente difícil. O sea, uno puede pensar que fue bien difícil porque solamente lo pudo contestar bien el 5% de los estudiantes, o menos del 5%, ¿verdad? Así que fue extremadamente difícil o algo está mal con la pregunta. O sea, esa puede ser las dos opciones aquí. Entre el 6% y el 10% fue muy difícil. Yo esto lo traje de Moodle y se me olvidó. Me perdono, se me olvidó poner los acentos, pero nada. Entre el 11 y el 20% sería difícil. Y esto es como se interpreta para Moodle. Esta tabla yo la traje de Moodle, ¿verdad? Entre el 21 y el 34% es moderadamente difícil. Eso quiere decir que solamente entre el 21 y el 34 lo pudo sacar bien. Entre el 35 y 65 es correcta para el estudiante promedio, eso está bastante, ¿verdad?, adecuado. Entre el 66 y el 80 resultó ser bastante fácil. Si el índice de facilidad es entre 81 y 89, es fácil. Entre 90 y 94 es muy fácil. Y entre 95 y 100 es extremadamente fácil. Esto es bueno. Primero, esto es bueno saberlo porque es la manera más adecuada de uno, después cuando uno vuelva a hacer este examen o a modificarlo, en cómo uno va a colocar esas preguntas en el examen. Y si uno decididamente las va a dejar, ¿verdad? Uno siempre debe tener preguntas extremadamente fáciles para que el estudiante cobre confianza en ese examen, ¿verdad? Sobre todo si son los ítems que sí, con los que empieza el examen, pues debe tener ítems extremadamente fáciles, uno o dos, no mucho, quizás uno. Entonces uno va viendo, ¿verdad?, la naturaleza del ítem y los va colocando en ese examen. Pero también, además de esa información de cómo uno va a colocar esos exámenes, esos ítems en el examen, también está la información que me da a mí de cotejar el ítem, porque ese índice de facilidad me puede dar problemas más adelante. Por ejemplo, para calcular el índice de discriminación. ¿Por qué? Porque si todos los ítems son bastante fácil, muy fácil, extremadamente fácil, no va a haber discriminación en ese examen. No va a discriminar. Y voy a tener problemas con todas las demás estadísticas, voy a tener problemas con ellas, porque dependen en toda medición psicométrica. Esto está basado en la variabilidad. Si no hay variabilidad en un ítem, el ítem no es bueno. Variabilidad quiere decir que hubo diferencias en las puntuaciones. Si todo el mundo tuvo la misma puntuación, es un grupo muy homogéneo, las estadísticas usualmente no funcionan con grupos homogéneos y entonces pierdo, ¿verdad? Todo el espectro psicométrico se desploma en este caso. Y no voy a tener un examen balanceado como uno debería. Sobre todo si es un curso donde se va, ¿verdad?, se va a adjudicar aprobado o no aprobado, es vital que se tenga claro la naturaleza psicométrica de los ejercicios. ¿Ok? En el caso de las estadísticas de las preguntas... Permiso, profesor. Ajá. Sí, que tenemos alguien que levantó la mano. Se trata de José Álvarez. José, ¿tenés alguna pregunta? Sí, claro. Doctor Julio, eso que tú estás explicando ahí sobre la puntuación promedio de los estudiantes en el ítem, es lo mismo que nosotros llamamos el punto biserial por cada ítem, ¿no es cierto? No. La correlación punto biserial. Sí, señor. No, porque es la correlación punto biserial es la correlación entre ese ítem y la totalidad del examen. En este caso no. Es como el promedio del ítem. O sea, se promedia entre todos los estudiantes. Pero con el punto biserial yo no puedo discriminar, por ejemplo, si este ítem es bueno o malo. Sí, claro que sí, pero yo no creo que eso lo da. Lo puedes hacer, pero esto no lo da Moodle. Si tú, por ejemplo... pero así como lo está dando usted, y si Moodle lo da así, perfecto. Es sensacional, es muy bueno así. Porque automáticamente se sabe
cómo es que yo he construido el examen, ¿no? Correcto, correcto. Pero te voy a decir lo que quiere decir esto en este caso. Digamos que el índice de facilidad es que tú tienes 20 estudiantes y 18 estudiantes lo sacaron bien, ¿verdad? Lo tuvieron bien. Pues el índice de facilidad es 18 entre 20, que sería 0.90, ¿no? Así que el ítem sería muy fácil. Si de 20 estudiantes, 10 lo sacaron bien, pues entonces sería la mitad, ¿verdad? Sería más o menos aquí, que sería en mediana dificultad, porque cuando nosotros hablamos de la índice de dificultad, no utilizamos esta categorización, utilizamos otra, ¿verdad? En psicometría. De hecho, las categorías no son así tan, como por ejemplo, es muy fácil, mediana dificultad y difícil. No hay, ¿verdad? Tanta distribución así de calificativos para un ítem. Esto lo hace, ¿verdad? Así que Moodle lo define. Pero eso es lo que sería el índice de facilidad o dificultad. El número de estudiantes que lo obtuvieron bien del total. Y eso se calcula 1% ahí. ¿Lo viste? Así que no es realmente la correlación punto biserial. La correlación punto biserial sería ideal si se pudiera calcular, pero no creo que Moodle la da. Pero ella también me ayuda, el punto biserial me ayuda también a Oh, sí, claro que sí. Hay otras, eso se usa mucho en psicometría, por ejemplo, College Board lo utiliza. ¿Verdad? Utilizan otras estadísticas que no se dan aquí, que son muy sofisticadas, pero sí, tú tienes manera de calcularlo. Sí, claro, nosotros en Carolina calculamos el punto biserial para decirle a los profesores si este ítem debe eliminarlo o no lo debe eliminar. Correcto. ¿Y qué programa lo usan allí? Nosotros utilizamos RIMAR, un programa que compró la universidad y ahí nos da todas. Pues excelente, porque tienes una herramienta mucho más útil, ¿verdad? Mucho más, yo te diría, con mayor fortaleza, ¿no? Con mayor poder estadístico. Sí. Ok, muy bien. En este caso, la estadística de preguntas, ustedes no sé si lo ven bien, ¿verdad? No, porque aquí no, ¿lo ven? ¿Ven este slide? Sí, lo vemos. Aquí, por ejemplo, este fue ¿verdad? De una de las secciones. Me dan el índice de facilidad, que sí, que el 84.29 de los estudiantes obtuvo bien el ítem. La desviación estándar fue 37%. La calificación aleatoria estimada fue 20. Ya, ahorita vamos a ver lo que es esto, ¿verdad? El peso efectivo, el índice de discriminación y la eficiencia discriminativa. Pues lógicamente este ítem fue muy fácil, ¿verdad? Fue fácil. Este ítem fue regular, solamente el 63% lo obtuvo bien. Fíjense que aquí la desviación estándar fue bien grande, o sea, hubo mucha disparidad en las puntuaciones para ese ítem. Y así este ítem fue demasiado fácil, ¿verdad? Casi un 95% lo obtuvo bien. Fíjense que este ítem que está aquí, que está en rosa, el ítem 7, tiene ruido, como le diríamos, ¿verdad? Tiene ruido porque cuando uno se pone a mirar esto, el índice de discriminación fue negativo. Ese fue el que no se veía, ¿verdad? En la gráfica que yo les enseñé ahorita. Por eso no se ve, porque fue negativo. Y tiene una eficiencia discriminativa negativa, que sí que este ítem no resultó ser bueno, aunque fue fácil, ¿verdad? Posiblemente no fue bueno porque todo el mundo lo tuvo bien, así que no discriminó entre los estudiantes de alta y baja habilidad, ¿verdad? Y así, y eso lo vamos a estar viendo ya mismo cuando estemos discutiendo cada una de esas estadísticas. Bien, la desviación estándar, que sería la segunda, es una medida de la dispersión de las calificaciones respecto a la media con relación a ese ítem. Y por tanto, la magnitud de cuánto puede discriminar la pregunta, ¿verdad? Si el índice de facilidad fuera muy alto o fuera muy bajo, es imposible que la dispersión sea grande, lógicamente, ¿verdad? Sin embargo, una buena desviación estándar no asegura automáticamente una buena discriminación.
Así que un valor de la desviación estándar inferior a 33% en la tabla anterior generalmente es insatisfactorio, inferior a 33%. Si ustedes se fijan, este ítem que tuve problemas aquí fue menor de 33%, ¿verdad? Entonces uno puede decir, bueno, pero este fue menor todavía. Pues, pero en este caso, como el ítem fue fácil, pero discriminó bien, fue fácil, pero discriminó bien, pues quiere decir que aunque la desviación estándar fue menor de 33, resultó útil porque al ser fácil, los estudiantes del grupo de baja habilidad no lo pudieron contestar en la mayoría, lo cual discrimina, ¿verdad? Así que fue fácil porque un grupo grande de los estudiantes lo obtuvo bien, pero los de baja habilidad no lo pudieron contestar. Y discriminó, fíjense que es uno de los que más discrimina, ¿no? ¿Ok? Discrimina el 100%. Posiblemente ninguno de los estudiantes del grupo de baja habilidad lo pudo contestar. A diferencia de este, que posiblemente fue fácil, pero tanto los estudiantes de alta habilidad como los de baja habilidad lo pudo contestar. Entonces yo decido si lo voy a dejar. Este otro, que también fue menor de 33%, no discriminó, ¿ves? No discriminó, aunque fue alto. Si ustedes se fijan, este tiene la misma desviación estándar, casi el mismo promedio que este, pero discriminó. O sea, que lo que está diciéndome aquí es, mira, lo pudieron contestar la mayoría de los estudiantes, pero los de baja habilidad no lo pudieron contestar. Así que es un ítem que si fuese, por ejemplo, para una prueba de aprobado-reprobado, pues debería dejarlo, porque me está diciendo que va a discriminar, ¿verdad? ¿Ok? Bien. ¿Estamos hasta aquí? Vamos entonces a la calificación aleatoria estimada. ¿Qué es la calificación aleatoria estimada? Es el promedio de calificación que se esperaría que los estudiantes obtuvieran por una adivinancia aleatoria de la pregunta. O sea, es la calificación que el estudiante podría tener si adivinara la pregunta. Los puntajes por adivinancia aleatoria solamente están disponibles para las preguntas que usan opciones múltiples, o sea, que se usan opciones múltiples. Valores arriba del 40% son insatisfactorios y demuestran que las preguntas, ¿verdad?, deben emplearse, de falso verdadero, deben emplearse muy mesuradamente. Poco nada, porque una pregunta lógicamente de falso verdadero tiene un 50% de probabilidad de adivinar. Así que si el examen es de verdadero falso, pues va a tener problemas posiblemente en el examen, porque casi siempre va a tener valores más allá del 40%, ¿no?, de adivinanza. En opciones múltiples, pues es mejor. ¿Qué es la ponderación deseada? La ponderación o peso de la pregunta expresada como un porcentaje del puntaje general. Por ejemplo, en este caso, la ponderación deseada, si ustedes se fijan, es 5.88%. Ahí hay 17 ítems. Pues si yo divido, ¿verdad? Si yo multiplico 0.0588 por 17, eso me da 100% casi, ¿verdad? 99.96%. Quiere decir que ese es el peso relativo del ítem con respecto a la totalidad de la prueba. ¿Ok? Cada ítem, si usted, en este caso son 17, si usted tuviera 20 ítems, pues esa ponderación deseada era 5%, porque cada ítem tiene el peso de un 5% en la prueba. Eso dependerá, como Joel dice en las presentaciones que él hace, de cuál será la ponderación que usted le dé a la pregunta en el examen. Usted la puede variar. Entiendo que es así, Joel, ¿verdad? Tú. Sí, así mismo es. Sí, si se le da más puntos a una pregunta que a otra, pues obviamente ese valor va a ser mayor. Va a ser mayor, ¿verdad? No va a ser igual. En este caso, todas las preguntas tenían el mismo peso, pues la ponderación sería la misma. ¿Ok? Así que eso depende de la fórmula que usted haya creado cuando esté haciendo el examen y de la ponderación que usted le da a cada pregunta. El índice de discriminación es básicamente, nos dice qué tan efectiva es la pregunta para clasificar, separar, discernir entre dos grupos, entre los estudiantes más capaces de los menos capaces. Ajá. Perdóname, Julio, sí, que
en las estadísticas, ¿verdad? Hay una, no creo que lo vas a tomar y si es así, pues me lo dejas saber. Ajá. Hay una discriminación, por decirlo de esa manera, entre lo que es el peso que usted asignó a la pregunta, el intended weight, ¿verdad? El peso de intención versus el peso efectivo, que la ponderación efectiva. Y entonces ahí es donde Moodle hace un análisis de cómo salieron los estudiantes en el examen. Y aunque todas las preguntas en el caso, ¿verdad?, de Julio eran 5.88, pues vamos a ver que algunas preguntas tuvieron un peso efectivo de 7.14, otras de 8.3, etcétera. Entonces, por lo que dice, pues claro, en la medida que más personas la tuvieron bien, pues quizás pues ese peso aumentaba porque, o sea, le era beneficioso al estudiante esa pregunta. Sí. Y esa, no, porque no sé si no lo vi en la presentación y quería pues... No está. Para No. que van a haber una diferencia ahí, pero es eso, o sea, el peso intencionado es el que uno le ha puesto a cada pregunta, pero el peso efectivo es... Efectivo, si yo no lo incluí porque no lo uso, sí. Sí, no es... esas de las que yo digo son estadísticas de curiosidad, Okay. de uno verlas y decir, ah, pues mira qué chévere, y seguir. Correcto. Bien, vamos entonces a la próxima, que es el índice de discriminación. Voy a decirles, ¿verdad?, lo que implica el índice de discriminación. Déjenme, básicamente, el índice de discriminación estadísticamente es lo siguiente. Vamos a suponer que yo tengo una distribución, ¿verdad? Este sería el promedio de la distribución, digamos 500, con una desviación estándar de 100. Cualquiera que sea la distribución, ¿verdad? No importa el promedio, usted tiene una distribución de datos, pero yo escojo una, por ejemplo, las de College Board, que tienen esas características psicométricas. Entonces, lo que hace el índice de discriminación es que determina dos grupos. El grupo de alta habilidad, y un grupo de baja habilidad, ¿verdad? Y utiliza el 27% de las puntuaciones más altas y el 27% de las puntuaciones más bajas. No incluye el centro, no incluye a los estudiantes promedio, incluye solamente los dos grupos, los de alta habilidad y los de baja habilidad. Digamos que usted tiene 30 estudiantes, ¿verdad? En su clase, 30 estudiantes, y usted quiere calcular cuántos estudiantes estarían en el grupo alto. Pues en el grupo de alta habilidad, ¿verdad?, tendría 8, y en el grupo de baja habilidad tendría 8. ¿Ok? Esa sería la cantidad de estudiantes en los dos grupos. Entonces, usted va a determinar del grupo alto cuántos estudiantes lo tuvieron correcto, y en el grupo bajo cuántos estudiantes lo tuvieron correcto, ¿verdad? Correctos en alto, correctos en bajo. ¿Ok? Usted dice, bueno, esto es lo que hace la fórmula, ¿verdad? Entonces, el índice de discriminación es el número de correctos en alto menos el número de correctos en bajo, entre la mitad de la suma de estos dos, ¿verdad? Como es 8 y 8, pues sería la mitad de 16, sería 8. O sea, que usted va a dividir entre 8 porque el denominador es la mitad de NA más NB, ¿verdad? ¿Ok? Así que vamos a suponer que aquí lo tienen bien 6 estudiantes y aquí lo tienen bien 2 estudiantes. O vamos a poner aquí 8. Los 8 lo tuvieron bien. Vamos a pensar que los 8 lo tuvieron bien, ¿verdad? Correcto es 8. Pues sería 8 menos 2 entre 8, ¿verdad? Así que sería 8 menos 2 entre 8. Eso es 6 entre 8, ¿verdad? Que es 0.75. O sea, sería 6 entre 8, que es 0.75. Así que se calcula el índice de discriminación de un ítem.
por lo tanto, no se consideran todos los sujetos, sino que lo que yo quiero saber es si el ítem discrimina bien entre esos dos grupos. En un curso donde se va a asignar aprobado o no aprobado, pues es adecuado, ¿verdad? Uno utilizar el índice de discriminación porque te está diciendo información importante. Así que aquí lo que se está viendo es la diferencia real que hay entre esos dos grupos extremos. Si ese índice es 50% más, pues tiene muy buena discriminación. En este caso era 0.75, pues, ¿verdad? Que es un 75%, pues el ítem discrimina bien y es un ítem que debe estar en ese examen. Entre 30 y 50 es discriminación adecuada, entre 20 y 29 débil, entre 0 y 19 es muy débil discriminación. Y negativo, pues lógicamente la pregunta no discriminó, así que si la intención era discriminar, pues hay que eliminarla, ¿verdad? Porque la pregunta no fue efectiva para discernir entre esos dos grupos. Hay que tener un poquito de cuidado ¿verdad? En una sala de clase. Bueno, cuando la pregunta usualmente tiene valores negativos, uno la debe revisar a ver qué fue lo que ocurrió, porque ahí lo que ocurrió fue que los estudiantes de baja habilidad la pudieron sacar, obtener bien, y los de alta habilidad no, ¿verdad? Así que habría que ver a qué se debió, porque muchas personas podrían decir, bueno, pues se copió. Pero bueno, o sea, es una inferencia, ¿verdad? Que no necesariamente es del todo adecuada. El estudiante pudo haber adivinado. Y el estudiante posiblemente de alta habilidad no quiso adivinar o pensó que había seleccionado la correcta porque a lo mejor el ítem también tenía errores de estructura, de diseño, ¿verdad? Etcétera. Hay que ver, pero yo por ejemplo lo utilizo, pero soy precavido porque mi intención en la sala de clases realmente no es discriminar entre un grupo y otro. Posiblemente eso me dé una información adecuada de si ese ítem no lo pudieron contestar un número, ¿verdad?, de estudiantes que yo entiendo que tienen poca habilidad, pues a lo mejor yo utilizo ese ítem para reenseñar ese concepto, para trabajar con estos estudiantes de manera individualizada para poder, ¿verdad?, llevarlos a un nivel de desarrollo óptimo, a esa zona de desarrollo proximal que decía Vygotsky, ¿verdad? O sea, llevarlos a ese nivel. Y no lo utilizo para penalizarlos. Así que muchas veces esas preguntas que tienen valores negativos, pues yo las reviso y veo qué yo voy a hacer con esos estudiantes en la reenseñanza. Si Sí. es, ajá. No, termina, ¿no? Luego que termine, es que es un ejemplo que quería dar. Sí, no, lo puedes dar. Sí, no, es que yo utilizo también en términos de cómo, este ejemplo que están mencionando, de cómo no utilizar indiscriminadamente el índice de discriminación, ¿verdad? Uh-huh. Yo también digo, mira, un índice de discriminación, pues ciertamente da unos datos sobre lo que ha ocurrido en el examen, pero entonces uno puede ir más allá y tratar de ver, ok, estas personas de alta habilidad que tuvieron esta pregunta mal y se esperara que no fuera así, vamos a analizar un poco y un ejemplo que yo doy es a veces, pues mira, quizás cuando uno analiza y nos damos cuenta, pero mira, es que ellos, el día que yo expliqué eso en salón de clase, resulta que casualmente estas personas faltaron. Uh-huh. Y quizás eso pueda ser un elemento que uno tiene que tomar en consideración. Quizás no es que la pregunta está mal, porque quizás en semestres anteriores la ha usado. Claro. Y no ha tenido este problema, pero por eso es que uno analiza, o sea, no toma la estadística en seco, ¿no? Claro. Sino que entonces uno la analiza y dice, no, pues espérate, o puede haberse debido al hecho de que era un concepto un poco difícil y precisamente estas personas pues faltaron ese día y pues no me preguntaron, no pidieron aclaración, pensaron que lo entendían bien y eso fue uno de las causas, ¿verdad? Correcto. Tenemos una mano alzada de José Álvarez. Ajá. También que si quiere adelante. Gracias. O sea que esto del índice de discriminación, doctor Julio, doctor Luis, estás hablando de cada ítem, ¿no? O de toda la prueba. De cada ítem.
Ah, correcto. Por pregunta, exacto. Y es por pregunta. Es como cada ítem discrimina entre esos dos grupos. Piensa que siempre tienes dos grupos extremos, no estás, o sea, el 54% de tu grupo, hay un 46% que tú no tocas, ¿verdad? ¿Cómo? Ajá, O sea, yo entiendo, doctor Julio. ¿Cómo lo relacionaría con el punto biserial? Porque es algo parecido, ¿no? Es algo parecido, es otra estadística más. Ajá. Y es otra estadística que te aporta información vital de la interpretación que vas a hacer de ese ejercicio, que usualmente, en este caso, ¿verdad? Tú dices, bueno, muchas personas podrían decir, adivinaron o se copiaron, ¿verdad? Porque tiene que ver, o sea, ¿qué pasó con ese ítem? Yo, por ejemplo, muchas veces con este tipo de ítem, y le voy a enseñar ahorita, puede ser que haya ruido en el ítem. El ítem, uno de los opciones fue bien atractiva para los estudiantes de alta habilidad. Y de hecho, yo he tenido argumentos con estudiantes de alta habilidad que me han dicho, profesor, es que yo cuando contesté pensé en esto. Y lógicamente su argumentación estaba clara, estaba precisa, era cierto. O sea, lo llevó a pensar algo que le hizo, ¿verdad?, seleccionar esa opción que no era, pero había un razonamiento muy amplio, muy bueno. Y lo que hago muchas veces es que se las adjudico, ¿verdad?, a todo el mundo, porque hubo un problema con el ítem. Pero son diversidad de estadísticas que casi todas apuntan a lo mismo, ¿no? Ajá, correcto. Y en medición se llama ruido que tiene ese ejercicio. Un ruido es algún defecto. Algún defecto que puede haber. Con el índice de discriminación y el punto biserial, yo puedo hacer un análisis del que acabó de hacer el doctor Luis. Correcto. Y decidir, porque a veces se alinea el punto biserial con el índice y entonces ahí yo puedo discriminar o no el ítem. Y cuando se alinea, entonces yo puedo tomar una decisión como habla el doctor Luis Donato. Sí, correcto. Muy bien. Entonces, la eficiencia de discriminación, esta estadística intenta estimar qué tan bueno es ese índice, ¿verdad? Por eso es que van de la mano ambos. A la dificultad de la pregunta. Un ítem que sea muy fácil, por ejemplo, o muy difícil. Si es muy fácil o muy difícil, no discrimina entre los estudiantes de habilidades diferentes. ¿Por qué? Porque el fácil lo pudo contestar bien ambos grupos y el difícil no lo pudo contestar bien ninguno de los grupos. Por lo tanto, no, ¿verdad?, vas a encontrar que no es eficiente para discriminar. Porque fue o muy fácil o muy difícil. Eso es bien común. ¿Ok? La discriminación máxima requiere me excusan con los acentos. La discriminación máxima requiere un índice de facilidad que esté en el rango del 30% al 70%. ¿Ok? A pesar de que este valor no es garantía de obtener un alto índice de discriminación, ¿verdad? ¿Ok? La eficiencia de discriminación muy rara vez se acercará al 100%, casi nunca, ¿verdad? Pero deberían obtenerse valores superiores al 50. Eso sí debería, ¿verdad? Superiores al 50. Valores inferiores al 50 de eficiencia indican que la pregunta no es tan efectiva para discriminar entre esos estudiantes como lo debería ser, y por esto no es una pregunta particularmente buena. ¿Ok? Así que en este caso, ¿verdad?, usted evalúa su eficiencia de discriminación a la luz de estos parámetros. A luz de estos parámetros, 50%, ¿verdad? Sería lo adecuado, o sobre 50. Si es menor de 50, pues entonces también tiene que ver si el ítem fue fácil o difícil, porque recuerden que entonces no va a tener buena eficiencia de discriminación. Y aquí entonces ustedes tienen al final esa comparación entre ¿verdad?, el índice de facilidad y el índice de eficiencia discriminatoria. En este caso, pues fíjense que aquí, ¿cuántos están sobre 50? Pues prácticamente todos, menos este que está aquí, ¿verdad?, del ítem 6. El ítem 7 vieron que dio una discriminación negativa, el 8, el 10, el 12 y el 14. O sea, están menos de 50. Incluso este podría, ¿verdad? Yo creo que este está sobre 50. Así que básicamente 1,
2, 3, 4, 5, 6 ítems que no discriminaron. Entonces vamos ahora a ver el examen. Okay, ahora los voy a llevar al examen. Y aquí yo creo que Joel, no sé si tú, déjeme ver si se ve, pero... Sí, me dejas saber. Yo tuve ahorita problemas con esto, ¿verdad? ¿Ustedes están viendo esto aquí o no? Sí, lo estamos observando. Ok, vamos a ver el ítem 7. ¿Sí? Entonces, ahí yo diría, bueno, este ítem tuvo una discriminación negativa y una eficiencia malísima, ¿verdad? Vamos a ver este que fue menos de 50. Aunque no me dio problemas, el ítem aparentemente no me dio problemas, pero menos de 50, ¿verdad? Que era uno de ellos. Sería el ítem 6. El ítem 6 decía... El proceso de evaluación cuyo propósito es la toma de decisiones para establecer el nivel en el cual debe empezar la enseñanza. Aquí, en este caso, ¿verdad? Se supone que es ubicación. ¿Ok? Los estudiantes confunden mucho porque el Departamento de Educación, en su carta circular, la evaluación diagnóstica, la define como la evaluación para la toma de decisiones antes de comenzar en un curso. Nosotros en psicometría en evaluación distinguimos evaluación diagnóstica que se usa para determinar problemas de aprendizaje. Y la evaluación para la ubicación es esto, toma decisiones para establecer el nivel en el cual debe empezar la enseñanza. Así que para los estudiantes, ellos traen, ¿verdad? Prácticamente en su DNA traen que es diagnóstica, cuando es de ubicación. Así que ese ítem le da problemas a muchos estudiantes. Sobre todo, Joel, si el estudiante faltó y no estuvo en la presentación, aunque está en la presentación de la clase, muchos de ellos no van a ella, ¿verdad? Seleccionan diagnóstico. Así que eso es bien común. Así que yo atiendo esa ¿verdad? Necesidad, usualmente después que doy el examen. En este caso, la 7, que fue negativa, ¿verdad? En este caso, dice, el proceso de evaluación que trata de obtener información para atender problemas de aprendizaje se conoce como, aquí es diagnóstica, ¿ves? Aquí es diagnóstica. Y los estudiantes, ¿verdad? No sé por qué, piense que es la pregunta que usualmente el departamento dice que es de ubicación. Digo, diagnóstico, ¿verdad? Problemas de aprendizaje es diagnóstico. Ellos escogen sumativa, formativa. Esta fue bien diversa, escogieron formativa mucho. Cuando yo analizo la pregunta, sumativa, ubicación y holística, incluso esta que no, ¿verdad? No tiene que ver nada con evaluación, tiene que ver con rúbrica, la selecciona. O sea que esta pregunta fue bien aleatoria en términos de la respuesta. Por eso resultó negativa. Los estudiantes de alta habilidad no la contestaron bien. Entonces, esta otra que tiene un índice de discriminación bien bajito, ¿verdad? Y que está señalada aquí porque esto lo hace Moodle, ¿verdad? Como un ítem que puede tener problemas. Este era sobre el proceso de la hoja de cotejo. ¿Para qué se usa una hoja de cotejo? Les resultó ser bien difícil, ¿verdad? Porque ellos como que no estaban muy claros, ¿verdad? La hoja de cotejo es la E, se utiliza para recoger información sobre presencia o ausencia de comportamientos que describen destrezas que sean objeto de observación. Una hoja de cotejo se utiliza usualmente como instrumento de recoger información para el avalúo cuando el estudiante está haciendo una ejecución, por ejemplo, digamos en un laboratorio, y usted quiere determinar si el estudiante domina el manejo de un instrumento o una técnica particular y usted lo está observando y usted tiene unas características, ¿verdad?, que indican el proceder de ese estudiante cuando está trabajando en ese laboratorio y usted simplemente determina si el estudiante lo hace bien o no lo hace bien, si se observa o no se observa, si está presente o está ausente. Así que se les hizo muy difícil conectar esta técnica de assessment con la destreza que usted esté observando. Y no es el único grupo, porque hay otros grupos que le pasa lo mismo. Aquí hay otro que tiene una eficiencia de discriminación bajita, ¿verdad? Que es el ítem 12.
el ítem. Y entonces yo siempre voy y cotejo. Dice, a una maestra le interesa conocer cómo los estudiantes de su salón interactúan entre ellos. Interacción social, ¿verdad? Usualmente se trabaja mucho esta técnica. Y como le interesa conocer cómo interactúan entre ellos, ellos seleccionan sociodrama, que sirve para eso, pero no es la mejor. Entonces es el sociograma, diagrama social. Y ellos, la mayor parte de los estudiantes buenos, escogen sociodrama. Así que esta es una buena opción, por eso está ahí, ¿verdad? Pero hace que muchos estudiantes pues no lo sacan bien, ¿verdad? Déjame ver otra aquí que estuvo bajita. Déjame ver esta. Ok, esta. Esta que está aquí, que tuvo también 13.64 y tuvo una discriminación bien bajita. Dice, cuando una maestra brinda igualdad de oportunidades y condiciones para los estudiantes durante el proceso evaluativo, está aplicando el principio ético de, en este caso, es justicia, ¿verdad? Es justicia, pero beneficencia es una buena opción para ellos. Así que la mayoría, muchos estudiantes se van por beneficencia y no justicia. Y beneficencia es un principio ético, pero apunta a otro elemento, ¿verdad? De que el proceso de evaluación es un proceso para propiciar el beneficio del estudiante, porque es para estimular que el estudiante aprenda, etcétera, ¿no? El principio de equidad es el de justicia, el que está aquí, igualdad de oportunidades, ¿no? Así que yo no lo quito porque esto es un buen distractor, ¿verdad? Por otro lado, aunque me diga aquí que tiene una eficiencia discriminatoria, pues es entre los estudiantes de bajo aprovechamiento, porque realmente los estudiantes de alto aprovechamiento lo sacan bien, ¿ok? Básicamente eso, ¿no? Porque los demás pasaron el sedazo, ¿verdad? De mayor del 50%. Y eso es lo que yo hago con los exámenes. Y entonces, pues, lógicamente, utilizo la información que me da Moodle para atender áreas de mejorar la prueba. ¿Alguna pregunta? Aquí les dejo las referencias que yo utilicé para esta presentación.